Universidad Militar Nueva Granada, Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos para Política Latinoamericana Comparada. Presentado a John Harold Rosso, presentado por Gabriela Torrado y Denis Monroy. Vamos a presentar la teoría constitucional e instituciones políticas, el capítulo de los regímenes autocráticos tradicionalistas. Este tipo de regímenes son a los que comúnmente se refiere como dictaduras de derecha, es decir, son regímenes totalitarios que operan dentro del contexto social y económico del capitalismo o pseudocapitalismo. También se les llama regímenes autocráticos de tipo tradicionalista o bien ultraconservadores. Bueno, las características de los regímenes autocráticos está primero el uso de la fuerza de las armas, donde muchos de estos regímenes son el resultado de golpes militares y de la misma manera estos son encabezados por jefes militares. Esto se da más que todo en América Latina y algunos países de África. Los regímenes se mantienen gracias al apoyo de la Fuerza Armada. La segunda característica es mantener el orden social y económico establecido para lograr sus objetivos. El gobierno usa la represión extrema para eliminar por la fuerza cualquier intento de cambiar ese orden o de realizar cualquier tipo de revolución. La tercera es las libertades públicas son restringidas, ya que se aplica toda clase de medidas restrictivas que busca reprimir el ejercicio de las libertades públicas y derechos civiles, donde se desconocen las garantías individuales. De manera categórica, implantan censura a la libertad de prensa y se elimina cualquier órgano de prensa independiente. El cuarto es donde el Ejecutivo controla a las demás ramas del poder público, ya que el poder se concentra en una sola rama, donde esta misma actúa como legislador. La rama judicial está sometida a las presiones del Ejecutivo, aunque no es controlada directamente por este. El caudillismo. En este tipo de regímenes, el jefe de gobierno suele convertirse en caudillo, al cual el pueblo debe seguir sin oposición alguna. También se da un pluralismo político, donde cualquier actividad de los partidos políticos es restringida o totalmente prohibida, en especial si estos son de izquierda. En este ambiente se favorece la creación de un partido único. La siguiente característica es el plano ideológico, donde en su mayoría estos regímenes se identifican con los ideales fascistas. Si bien es cierto que algunos no tienen su ideología definida, varios de ellos se presentan como socialistas y otros se autocalifican como conservadores. La siguiente característica es el nacionalismo. Debido a que no tienen una ideología definida, toman el nacionalismo como bandera. Con esto se busca obtener el apoyo incondicional por parte del pueblo. Con el fin de distraer a la opinión pública, exageran las amenazas, reales o no, contra la seguridad de la nación. Esto con la idea de crear una cortina de humo frente a los problemas internos. Respecto al contexto social e ideológico de las dictaduras tradicionalistas, se puede establecer que al principio de su historia las dictaduras se dieron en Roma como una institución cuya pretensión en el poder era meramente transitoria para hacer frente a crisis graves. Actualmente las dictaduras se han convertido en formas de gobierno de carácter perpetuo y buscan su justificación en cualquier tipo de alteración del orden público, sea de origen social, político o económico. Este régimen se da sobre todo en los países del tercer mundo, donde las tensiones sociales y políticas son más agudas. Estas tensiones son producto del desempleo, la inseguridad, la inflación, carencia de seguridad social, salud, entre otros. El autor indica al principio del capítulo que las dictaduras no poseen una ideología definida y que de hecho estas no ocultan su desconfianza frente a las mismas. Defender el orden establecido es uno de los más grandes intereses de los regímenes autoritarios tradicionalistas y en ellos se rechaza cualquier intento de sublevación o de alteración del orden público. Todo esto es considerado un riesgo para la vida y reprimir esto es una excusa válida para valerse de cualquier medio represivo. El nacionalismo es usado como arma de combate y un tipo de justificación ideológica de este tipo de regímenes. Se utiliza cualquier tipo de medios intensivos de propaganda estatal buscando inculcar este sentimiento de orgullo nacional. El fascismo, afinidades y diferencias con el comunismo. El fascismo surgió en Italia tras finalizar la Primera Guerra Mundial.
y el fascismo surge de la mano de Benito Mussolini como un movimiento de extrema derecha que buscaba mermar la influencia del comunismo y de la misma manera restaurar el orden bajo la autoridad de un partido único. Al igual que los regímenes comunistas, los fascistas no reconocían el carácter absolutista de estos gobiernos que estos gobiernos tienen, y estos evocaban y hacían alusión a una emancipación de la voluntad popular, y en este mismo orden de ideas aceptaba y reconocía la existencia de órganos de representación popular. Respecto a las fuentes ideológicas, del fascismo se puede establecer que éste se define como un sistema político que trata de llevar a cabo un encuadramiento unitario de una sociedad en crisis dentro de una dimensión dinámica y trágica, promoviendo la movilización de masas por medio de la identificación de las reivindicaciones sociales con las nacionales. El primer autor es Alfredo Rocco, que nos habla sobre la herencia del espíritu romano y lo que quiere es restablecer en Italia las tradiciones romanas, que es de donde viene el fascismo. Vilfredo Pareto nos habla sobre la teoría de la circulación de las élites y Adolf Hitler fue el fundador y líder del nacionalismo alemán. Bueno, el fascismo de Mussolini se da finalizada la Primera Guerra Mundial. Italia vivía una difícil situación económica y social sumada al generalizado descontento político con el gobierno liberal, al cual se acusaba de debilitar frente a las presiones de los países vencedores. Bajo esta situación surge la figura de Benito Mussolini como fogoso orador y periodista, que era antiguo militante del socialismo y quien organizó un nuevo movimiento político, el fascismo. Las raíces espirituales del fascismo proceden en tiempos anteriores a la guerra, donde vastos sectores de la opinión italiana tenían la convicción de que el gran movimiento que habían verificado la unidad nacional del reino había fallado en lograr el objetivo primordial de la regeneración del pueblo italiano. De esto se culpa a la burguesía y exclusivamente ocupada en satisfacer sus intereses individuales, olvidando los más elevados fines colectivos. Entonces Mussolini se apartó poco a poco del socialismo, por cuanto no compartía el carácter internacional de sus esfuerzos ni de la rigidez dogmática de la ideología marxista. Bueno, respecto al nacionalismo de Hitler, el nazismo surge del fascismo de Mussolini eh, y se basa en la primera etapa de la vida pública de Mussolini. También se da bajo una crisis económica y social en Alemania, peor que la que vivía Italia, donde Hitler funda el nacionalsocialismo alemán, llegando al poder en 1933. El nacionalsocialismo se da como único partido y esto busca tener una política de centralización y concentración de poderes, donde Hitler ve al Estado como un Estado instrumento. Las funciones de jefe de Estado y de gobierno fueron prontamente asumidas, pues como lo mencioné, por Hitler, quien gobernaba con mano de hierro a través de decretos de leyes. Respecto al franquismo en España, surge a partir de conflictos sociales y económicos de la misma manera, ya que había también una debilidad de las instituciones democráticas y la ambición por el poder del estamento militar. Em, con el triunfo de los nacionalistas encabezados por el general Francisco Franco, con el respaldo del ejército, la iglesia y la alta burguesía, sobre los republicanos apoyados por la izquierda europea, se instauró en España un régimen personalista, considerado como término medio entre el fascismo italiano y las dictaduras militares de los países subdesarrollados. Del fascismo italiano y del nazismo alemán recibió sustancial apoyo en los primeros años, pero jamás llegó a los extremos en que incurrieron estos regímenes. Por lo demás, tampoco se dejó arrastrar por ellos a la conflagración mundial. En una primera etapa del régimen de Franco se estructuró sobre la base de un partido único,
llamado la Falange. Bajo la influencia de la Falange se implantó una estructura sindical basada sobre sindicatos unidos obligatorios. De hecho, la doctrina falangista se proclamaba como nacional sindicalista y propiciaba la creación de un Estado corporativo. A manera de conclusión, podemos establecer que el fascismo podría verse como una forma populista de extrema derecha que busca justificar sus abusos en el poder y violaciones a derechos humanos con la excusa del nacionalismo y del orgullo patrio, que representan sus líderes y que enarbolan la bandera del país con el pretexto de que están haciendo lo mejor para el Estado. Los regímenes tradicionalistas buscan mantener el status quo al cual ya están acostumbrados, valiéndose de cualquier medio para mantenerlo de la misma manera. Buscan su justificación en que la opresión con cualquier medio es necesaria, pues de continuar con el desorden social se puede llegar a un vacío de poder. Toman el poder en una coyuntura nacional donde se puede justificar las distintas arbitrariedades cometidas. Y esto sería todo. Muchas gracias.